Bienvenidos todos nuestros alumnos y nuestras alumnas, a las autoridades de la universidad que nos acompañan, a los profesores que están por ahí. Quiero decirle a Francisco Pérez Maquena, nuestro invitado de lujo hoy día, que nunca habíamos tenido esta convocatoria, ¿eh? Así que partimos con la vara y las expectativas altas. Bienvenidos a esta que es la sexta o octava ya, más bien, conversación sobre negocios que hemos organizado en la escuela en los últimos meses. La idea, como ustedes han visto en otras ocasiones, es conversar con líderes del mundo empresarial sobre los desafíos que están enfrentando hoy día en el mundo real, ¿no es cierto? Francisco, los que están aquí son la mayoría alumnos de quinto año, algunos profesores de la escuela, y como siempre nuestro anfitrión de hoy es Andrés Benítez, que es de la casa, ustedes lo conocen, que es un gran conversador, que sigue la actualidad, además del país, muy de cerca. Y el propósito hoy día es conversar sobre negocios en la UAI. Yo no voy a hacer más introducción, voy a dejarlo ahí y le voy a dar el micrófono a Andrés para que converse con Francisco. En general, si nos queda tiempo al final, podemos abrir un pequeño espacio para preguntas del público. Y la idea es que terminemos más o menos como a la 1:15. Así que les pido que les demos un aplauso afectuoso de bienvenida a Francisco y Andrés. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Bienvenido a todos. Y agradecerle, por supuesto, a Francisco que haya venido acá a Peñalolén a pasar un rato con nosotros. Bueno, todos saben que Francisco es gerente general de Quiñenco. Quiñenco es una palabra rara para muchos, pero en el fondo es como el grupo Luxil, ¿no? Así suena mejor, ¿no? No es exactamente todo, porque Quiñenco sería como el brazo industrial y financiero del grupo, y lo que quedaría afuera es la minería, ¿no? Así es. La minería que está en otra sociedad. Si hablamos de empresas que están bajo el paraguas de Quiñenco, hay algunas muy conocidas, como el Banco de Chile, la Compañía Sudamericana de Vapores, que le vamos a dedicar algunos minutos porque es la empresa que más plata ha ganado el año pasado y en Chile, superando incluso a Sokimich, que es el rey del litio, ¿no? Está CCU también, muy amigo de todos ustedes, algunas de sus marcas, ¿no? Exam, etc. ¿Ya? Francisco, ingeniero comercial, cuando me dijo preséntame solo como ex profesor de la Católica, gerente de Quiñenco y amigo de la casa. Así que quiero transmitir que él se siente muy amigo de esta casa y que lo es. Además, una hija tuya estudió acá. Un hijo, sí. Un hijo, claro. Un hijo que tiene una historia muy bonita, porque aprendí, ¿no? Estudió acá, después fue un año a estudiar cocina, me dijiste, sí, ¿no? Y ahora está haciendo un MBA en Australia, así que ahí tienen ideas si quieren seguirla ustedes. No es necesario estudiar cocina, pero pueden hacer otra cosa. Y tiene un MBA en la Universidad de Chicago, lo que técnicamente no te hace a ti un Chicago Boy, ¿no? Porque los Chicago Boys eran como... Por lo de Boy, no por lo de Chicago. Bueno, porque los Chicago Boys de la época anterior estudiaban economía en general. Tú debes sido los pocos que fue a estudiar un MBA en esa época, ¿no? Sí, Hernán Vigi, que es un Chicago Boy que no fue a Chicago, fue a Columbia, también es un MBA. Un MBA, ya. O sea, bueno, eran dos buenos ejemplos, ¿no? Y te quería hacer una primera pregunta que dice lo siguiente. Llevas 22 años en tu pega. ¿Cómo se está tanto tiempo en la misma pega? Porque eso debe ser una cosa que ninguna de los que está acá, ustedes se imaginan estar 22 años en una misma pega. No, con suerte uno. Antes de contestar la pregunta, quiero saludarlos a todos. La verdad que es un agrado estar de vuelta en una sala, una aula. Efectivamente, yo soy un profesor que echa mucho de menos las clases, ¿no? Hice clases full time en la Católica y part time mucho tiempo. Me tocó repatriar a Salvador Valdés en alguna oportunidad, invitarlo a meterse en el negocio de las pensiones, ¿te acuerdas tú, Salvador? En aquella época de Provida, tengo a Tomás Keller que estuvo conmigo en Chicago justamente, aquí a la vista, bueno, y Andrés lo conozco, hemos recorrido muchos caminos juntos, pero sobre todo me gusta el intercambio de opiniones con los alumnos, ¿no? Así que para mí las preguntas y respuestas son la mejor parte de cualquier presentación, así que espero que tener tiempo para... O sea, de todas maneras hay un espacio de preguntas, así que por favor... Así que los saludo de nuevo, les agradezco la presencia hoy día y voy a tratar de contestar la pregunta de Andrés. Yo creo que mucha paciencia y la verdad que
en Chile es más fácil porque las cosas cambian todos los días, ¿no? Así que la pega, son 22 años en el mismo cargo, pero no en el mismo trabajo. ¿Ya? El trabajo ha ido cambiando radicalmente. Yo creo que probablemente hay dos periodos bien marcados de esos 22 años. Los primeros 11 años fueron dedicados fundamentalmente a hacer cosas en Chile y en la región, y los últimos 10 años, a la otra mitad del tiempo, a buscar oportunidades fuera de Chile, ¿ya? ¿Por qué? La podemos conversar. Fue algo que iniciamos por distintas razones, pero diversificación la obvia, ¿no es cierto?, necesidad de crecer, el hecho que ya sentíamos que políticamente a lo mejor el grupo era muy grande para seguir solamente concentrado en buscar oportunidades de crecimiento en Chile. Tuvimos algunos eventos, ¿no es cierto?, que desde la Comisión Antimonopolio nos mandaron un mensaje de que no querían que siguiéramos creciendo, por ejemplo, en el rubro de combustible. Cuando compramos un Terpel, terminamos en la Corte Suprema, finalmente ganamos el caso, pero tuvimos que desinvertir una parte de lo que habíamos comprado, y éramos, no sé, un poquito menos de la mitad de lo que era Copec, pero igual pensaban que éramos muy grandes en el rubro. Así que eso fue una señal de que, bueno, si queremos crecer en ese rubro, mejor busquemos otro horizonte, y es por eso que el crecimiento fundamental de Enex hoy día está ocurriendo en Estados Unidos. Pero antes de irnos para afuera, o sea, uno puede, bueno, yo fui rector de esta universidad también demasiado tiempo, cerca de 18 años, pero me quedo con la idea de que más que el tiempo, lo importante es qué haces, ¿no? Y este es un grupo que ha ido cambiando, no solo por la estrategia de diversificación, hay nuevas empresas también, ¿no? Y en ese sentido la pega va cambiando. A lo mejor tu oficina es la misma, la gente, porque también tienen muchos ejecutivos de larga data en el grupo. Sí. Pato Jotar, que de la CSU lleva, ¿qué? 22 años, 22 lo mismo que yo. años, Óscar Arbún en Vapores también lleva, no tanto, pero lleva mucho tiempo. Entonces la clave es que uno, y quizás pensando en los alumnos, más que amarrarse a una pega o a buscar distintas pegas, es que esa misma pega te puede ir dando nuevos desafíos, ¿no? Esa es la forma de quedarse un tiempo en una empresa, ¿no? Yo creo que la otra cosa que es importante es entender, bueno, yendo a la teoría económica, nosotros el capital humano específico es una cosa que se tiende a destruir cuando uno se cambia de pega, no el capital humano en general. Y nosotros dedicamos mucho tiempo y recursos a construir el capital humano específico. ¿Qué es lo que es el capital humano específico? En el fondo, la parte principal de su componente es la capacidad de trabajar en equipo bien, ¿no es cierto? Y cuando uno pierde o desmembra un equipo porque se va un colaborador a otro lado, bueno, hay que reemplazar eso, y se pierde una buena parte de la conectividad, la conexión que uno ha construido. Y cuando se trata de un conglomerado, este capital humano específico se dispersa en la organización. Entonces, después de tantos años, lo bueno que siento yo que he podido acumular a través del tiempo es que conozco a la gente que está dirigiendo las empresas que están metidas dentro del conglomerado, y no es que conozca cómo se llaman, o sea, sé más o menos cómo piensan, y no es que sepa lo que están pensando, pero cómo piensan, ¿ya? Y por tanto la comunicación con ellos es muy fácil, y se construye en confianza, ¿no es cierto?, que hacen que sea relativamente sencillo hacer la pega en momentos complejos y resolver los problemas de forma rápida. O sea, tenemos esa sí, cultura. Tú me decías en el auto, no sé, que veníamos para acá, que tú eras de un carácter más bien, no sé cómo lo llamaste, disruptivo, desordenado, ¿cómo era? Y que también necesitaba gente... Caótico, podríamos decir. Caótico, ¿no? Caótico, quizás lo puedes más explicar. disperso, ¿no? Más disperso. Sí. Entonces son palabras que uno cree que no funcionan en la empresa, pero... Si todos sí. fueran iguales, no. Yeah. Pero que tú te apoyas mucho en gente que es muy estructurada. Claro. Hacías la comparación quizás con Pato Jotar de CSU, ¿no? Claro. Patricio fue alumno mío en la universidad, después fue ayudante mío, o sea, yo hacía clase de finanzas, él era mi ayudante, lo había conocido como alumno, y cuando me tocó cambiar de CSU, yo era el gerente general de CSU, a Quiñenco, que era la holding, lo invité a que me fuera a reemplazar. Me costó convencerlo, pero finalmente se vino. Y Patricio es una persona es muy estructurado, entonces es una persona muy buena para llevar convertir en realidad
lo que dice el manual de la estrategia. Muchas veces en las compañías o en las empresas, en los directorios se resuelven los temas, se toman las decisiones, se sabe lo que hay que hacer, se llenan las planillas, se toma buena acta de los acuerdos, pero después eso tiene que percolar en la organización y llegar hasta el último rincón de la organización. Entonces, ¿cómo hacer que el preventista que está una vez o 2 veces a la semana parando en una botillería para ofrecer los productos, lo haga en consonancia con la estrategia que definió el directorio, que está en Santiago, y a lo mejor lo que está ocurriendo es no sé, con Barbalá? ¿Cómo hacer que esa persona en Conbarbalá haga la pega en forma consistente y armónica con lo que es la estrategia de la compañía para que el vector de fuerzas vaya en la misma dirección? Yo soy bueno para imaginarme distintas formas de hacer las cosas nuevas, más innovadoras. Probablemente la mitad de las ideas las traigo de otro lado porque las veo, ¿no es cierto? Y soy bien receptivo a eso. Y no le tengo miedo a que la gente se equivoque, por tanto, soy más caótico en ese sentido. Pero Pato, al revés, es Pato el que ordena. Entonces, Pato es el que es capaz de conseguir a través de procesos, y él le pone mucha énfasis a los procesos repetitivos y formales, que la organización haga esa cosa que está en el papel y que de verdad, cuando un preventista visita un puesto, un programa computacional que lleva en una handheld, un teléfono hoy día, le permita proponerle al dueño de la tienda qué deberá comprar ese día. ¿Ya? O sea, hay un modelo construido, ¿no es cierto? Hoy día inteligencia artificial, y Patricio es muy bueno para que la organización construya esos procesos y después, sobre todo, para hacerle el follow-up. Entonces, la combinación es buena. Él hace la pega y yo me dedico a buscar la idea y sugerirla. Bueno, Entonces, pero quizás lo interesante, nuevamente para los alumnos, es que hay distintos espacios dentro de una empresa, ¿no es cierto? Hay gente más disruptiva que anda pensando todo el día, que te trae ideas para no hablar de ti, ¿no? Oye, estoy pensando esto. Y hay otros que llevan a la práctica la cosa. Y ninguno es mejor que el otro, se complementan y uno tiene que ir buscando su espacio ahí, ¿no? Pato Jotar es, por ejemplo, uno de los gerentes más destacados de Chile, ha sido premiado en todas partes y es muy metódico, ¿no? muy metódico. O sea, yo soy más transaccional, por decirlo de alguna manera, y él es más operativo. O sea, yo venía del mundo de la banca de inversiones, que donde claro, en el fondo estamos tratando de seducir a los clientes todos los días con ideas nuevas. El presupuesto parte de cero todos los años en la banca de inversiones. Sí. Él venía de manejar fondos mutuos en Citicorp y después en el Banco Santander. O sea, venía de un negocio que básicamente tú el 1 de enero partes con una cierta cantidad de recursos ya invertidos de los clientes, que tienen mucha inercia, que no se los llevan a cada rato. Entonces parte con un presupuesto que no está en cero el día 1. Yo tenía que partir llenando el tanque de combustible desde cero. Él tenía que mantener el auto en movimiento a través de los procesos. Entonces también veníamos de mundos distintos, de cierta forma. Oye, cuando uno mira las empresas del grupo, ¿qué lógica tiene esto? O sea, ¿hay una estrategia de qué empresas quieren tener? ¿Son oportunidades que se han ido presentando? ¿Hay una definición del grupo? O sea, si mañana apareciera una línea barata, o no han entrado en el rubro de la energía, por ejemplo, ya que veo a todo. Hemos estado en el rubro de energía, fuimos accionistas y yo fui director de Endesa, una accionista importante. Pero en general yo diría que los criterios son que conozcamos la industria o el mercado bien, y sobre todo la industria, o que la lógica de la industria no sea familiar. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso Sudamericana de Vapores, uno diría que 2 comentarios. El primero, don Antonio Compadre había sido accionista de Sudamericana de Vapores hacía muchos años. Ya, pero eso no explica por qué. Pero el negocio sudamericano, el negocio de las navieras, se parece harto al negocio de los hoteles. ¿Ya? En un montón donde ellos son bastante pioneros. Nosotros los conocíamos bien, y Oscar Abun, que es el gerente general de Sudamericana, que trabajó conmigo también en Croacia, manejó los hoteles mucho. ¿Pero qué tiene que ver una naviera con un hotel? Tienen que ver, porque y de hecho, o sea, y la tesorería también la tesorería de un banco tiene que ver con el negocio naviero, desde donde yo venía. Yo en Banca de Inversiones manejaba la tesorería Citicorp. Tiene que ver en 2 cosas importantes, que fueron cruciales en la
definición de la estrategia nueva de Sudamericana de Puertos cuando nosotros entramos. Ya les puedo contar alguna anécdota que fue hace como 11 años. Primero, la industria naviera es una industria de costos fijos. El costo marginal de un barco es cero. ¿Ya? Y lo mismo ocurre con los hoteles. Una pieza adicional vendida tiene costo cero. ¿Ya? Lo mismo ocurre en la línea aérea y también es un factor común. ¿Ya? Lo segundo que tienen en común las navieras con los hoteles y con la tesorería de un banco es que el gap de plazo es muy grande. Porque cuando yo tomo, y a propósito de lo que está pasando hoy día, algunos países, dentro el presidente de Estados Unidos, sin ir más lejos, ha acusado a las navieras de estar generando en estos años post-pandemia o en medio de la pandemia, producto en parte de todos los problemas de la cadena logística, utilidades anormalmente altas. Incluso el presidente de Francia ha hablado de ponerle un impuesto especial a las utilidades anormales de la industria naviera en Francia. Francia tiene la tercera naviera más grande del mundo, CMA. Bueno, cuando uno toma una decisión de inversión en una naviera, en un barco, el barco dura 20 años, un poco más. Un barco de los grandes de hoy vale 180 millones de dólares. Y hay que tener 11 barcos para tener un sling. O sea, está hablando de meter 2.000 millones de dólares para un servicio. Porque el barco tiene que pasar por los puertos una vez a la semana. ¿Cierto? Los fruteros tienen su fruta todas las semanas. No puede pasar y vuelvo en 2 meses más a buscarte el próximo embarque avanzara. No funciona, ¿no es cierto? Ya, y los contratos, en la industria naviera hay 2 tipos de contratos. Los contratos de largo plazo y los contratos spot. Lo que tratan de hacer las navieras es tratar de aumentar lo que más puedan los contratos de largo plazo. Pero ¿qué es lo que es un contrato de largo plazo en la industria naviera? 1 año, 2 años. Entonces, cuando uno toma la decisión de construir un sling o de invertir en un sling, está tomando una decisión de inversión de 2.000 millones de dólares a 20 años. Y lo que tiene en el horizonte es el precio del servicio por los próximos 18 meses. No se sabe lo que pasa después del mes 18 en adelante. ¿Ya? Entonces es como que yo les diga en tesorería, ¿ya? Los papeles largos están a muy buena tasa, comprémonos un BCU 20, no sé, bueno, BCU 20 sería un duration de 10 parecido al de los barcos, porque están a, no sé, UF más 3, ¿ya? Y lo podemos financiar a UF más 1, nos ganamos 2%. Claro, pero el problema es que el UF más 3 está a 20 años, el UF más 1 está a 90 días, y si la tasa de interés se va al 4, vamos a terminar perdiendo plata por 18 años. Entonces, ese riesgo es un riesgo que también lo tienen en cierta forma. Ahora, ¿no dan ganas de estar en una naviera con lo que tú decís? ¿No? Yo hubiera dicho... Bueno, depende del año. Bueno, pero hablemos un poco de la Sudamericana, porque es como hoy día la joya de la corona, pero pucha que lo pasaron mal. O sea, yo no sé si estoy equivocado, pero ¿puedo haber ido yo a una presentación en el Hotel Carrera cuando ustedes anunciaron la compra o no era eso? Puede ser. ¿Puede ser? Sudamericana cuando entramos, vieron la crisis de la industria post-Lehman. Lehman Brothers genera una caída en el comercio internacional y esto era una industria que venía creciendo al 20% al año. Y para mandar a hacer barcos hay que anticiparse 2 años. Entonces, ¿qué pasó? Lo que pasó fue que la expectativa, y además en ese momento había un cambio tecnológico, los bancos se estaban agrandando, los bancos, porque el canal de Panamá se estaba ampliando. Entonces, había una carrera por construir barcos más grandes, que eran más eficientes, menos huella de carbono, para los que les interese el tema ecológico, por ejemplo. Entonces, en ese minuto, la industria estaba muy comprometida con poner órdenes. 60% del order book en ese momento. O sea, del stock de barcos que había en la industria, había otro 60% mandado a hacer, que se entregaba entre 1 y 3 años. ¿Ya? Y la industria crecía al 20% al año. ¿Qué pasó? Ese año, en vez de subir 20, cayó 20. Y si ustedes se imaginan a una persona haciendo una proyección que piensa que la cosa va a ser más, o sea, hoy día por 1,2, y en realidad en vez de 1,2 es 0,8, el gap que se produce en la capacidad es de 40%. Entonces, all of a sudden, como diría un gringo, oh my God, la industria se encontró con un exceso de capacidad de 40%, en un mercado donde el costo marginal es cero. ¿Qué pasó? El precio del flete se fue a 0. O sea, valía más barato traer un contenedor de China que lo que costaba
traerlo desde, no digo Valparaíso a Santiago, Valparaíso a Casablanca. ¿Ya? Imagínense ustedes. Entonces, muchos barcos parados. Parar un barco no es como estacionarlo en un edificio. Parar un barco te cuesta 15.000, 20.000 dólares al día. Porque hay que tener los motores andando, para que el barco no se eche a perder, digamos, en el agua salada, entre paréntesis. Entonces, obviamente que eso produjo un tremendo problema y es en ese minuto en que nosotros entramos a Sudamericana de Vapores. Claro, porque además se encontraron con esto, ¿no? Bueno, lo que pasa es que el año anterior había habido exceso de barcos disponibles y baratos a arriendos cortos. Y lo que hizo la compañía fue tomar muchos de estos arriendos, creció mucho en capacidad y el precio de los fletes se fue a cero y era imposible pagar esos arriendos. Es ahí donde entramos nosotros. ¿Y cuál fue nuestra contribución? Traer esta visión de la tesorería, digamos, es decir, ¿sabes qué más? Lo que tenemos es una tremenda cantidad de papeles largos, para usar la jerga de la tesorería, financiados cortos. Si no vendemos los papeles y hacemos la pérdida, o sea, devolvemos los barcos en este ejemplo, vamos a quebrar. Ahora, Andrónico Luksic dijo el año pasado, porque la Sudamericana, cuando ustedes la compraron, perdió 1.300 millones de dólares en un año. Fue la empresa que más perdió plata en Chile. Sí, récord. Y entonces, el año pasado, cuando ganó, ya ni me acuerdo, pero 2.000, 3.000 creo, Andrónico dijo, después de una década de trabajo arduo, hemos dado vuelta a esta compañía. O sea, fue mucho tiempo. Mucho tiempo. O sea, ha sido una pesadilla esta cuestión. La pérdida proviene de hacer mark to market de los arriendos. O sea, cuando uno devuelve el barco, ahí hay otra historia completamente, que es bien interesante, que nosotros nos dimos cuenta que si íbamos a devolver los barcos nos iban a fusilar, porque no había demanda por barco en ese minuto. Y los arriendos valían mucho menos en el mercado spot que lo que teníamos nosotros en nuestro contrato, porque las tarifas habían caído. Entonces, ¿qué hicimos? Entre paréntesis, en ese momento Sudamericana tenía mala relación con los competidores de la industria, porque la habían visto como muy agresiva, tomando estos barcos que ellos habían parado o habían devuelto para volver a ponerlos operativos y aumentar la capacidad de la industria. Entonces no querían mucho Sudamericana, o más bien no la querían nada. Pero como se produjo el cambio de control, por decirlo así, lo que hicimos fue ir donde estos navieros, recorrimos el planeta, y lo que le dijimos fue, ¿sabe qué más? Hagamos una cosa. ¿Ustedes qué barcos tienen para devolver en los próximos 18 meses? O para ¿qué contratos se les vencen? Este y otro. Bueno, hagamos una cosa. Yo les arriendo el barco que me sobra y ustedes devuélvanselo al armador. Entonces, los armadores no vieron venir esto. Y lo que hicimos fue, en un año, reemplazar todos los barcos que se vencían en contrato de arriendo a estas compañías a descuento. Ahí están los 1.300 millones que nos perdimos. Y estas compañías le devolvieron los barcos que podían devolver los armadores. Entonces los armadores de la noche a la mañana se encontraron con 160 barcos devueltos. O sea, ahí no te querían nada los armadores. Cambiaste de Cambiamos enemigo. Pero los armadores eran proveedores nuestros, así que estaban ahí medio más complicados. ¿Ya? Y eso hizo que pudiéramos empezar a recuperarnos. Después vino la fusión con Hapag-Lloyd, la fusión con United Arab, que son historias también en sí mismas bien interesantes, pero en el fondo entramos en el ciclo de sobrevivencia, porque estaban todas compañías que estaban con el mismo problema. Oye, pero siempre uno piensa en estos grupos grandes, conglomerados, Luksic, Angelini, Mate, y habla de los éxitos. ¿Cómo se vive una situación de crisis ahí? Porque me imagino es difícil, o sea, los accionistas están preocupados, hay mucha tensión. Ahora, la empresa 10 años después gana plata, pero hubo mucho tiempo que no sabían ni para dónde iban. La prensa tratándolos relativamente mal, que se habían comprado la peor empresa del planeta. ¿No? Nosotros sabíamos para dónde íbamos y teníamos confianza en que, bueno, ahí está la teoría económica y lo que uno aprende cuando, no soy Chicago Boy, pero fui a Chicago, puse atención en clase. Y me acordaba de algunas enseñanzas de organización industrial, que era los ramos que a mí más me gustaban en economía, que era un poco tratar de aprender cómo funcionan los mercados. Y al final del día, yo siempre soy un gran admirador de Tobin, que es un economista, ¿no es cierto?, que inventó un cociente que se llama el Q de Tobin, ¿no es cierto?, que lo que muestra es cuánto vale la relación bolsa-libro, para hacerlo fácil, cuánto vale la acción de una compañía en la bolsa versus su valor libro. El valor libro es el valor de reposición, es como la historia de cuánto me costó construir un activo. Y por lo tanto, cuando uno está fuera,
de la industria y quiere entrar, el valor libro es súper relevante. Cuando uno construye goodwill, o sea, en el fondo construye relación con los clientes, con los proveedores, con los stakeholders, y que son relaciones productivas, ese goodwill pasa a ser positivo y la acción se transa a premio respecto al valor libre. Lo que le pasaba a la industria naviera, que por esta destrucción de valor enorme que había ocurrido por el exceso de capacidad, se estaba trazando un tremendo descuento de valor libre, 30%, hasta 20% de valor libre. Entonces, ¿qué es lo que vimos nosotros? Dijimos, bueno, aquí tenemos un tremendo problema, pero es imposible que en una industria que tiene su barco en el mar, esto no vuelva al equilibrio. ¿Y qué significa volver al equilibrio? Significa que con el tiempo esto debería ir convergiendo al menos una vez el valor libre. Y las compañías habían transado en la historia de los bancos de inversión con los que uno hablaba a una vez o 1,2, 1,3 veces el valor libre. Entonces dijimos, si estamos entrando a 0,2, 0,3, estamos comprando acero inoxidable a un tercio del precio. Ahora, obviamente que si el tiempo que uno se demora en llegar al otro lado del río es muy largo, uno se va por el medio. Y ahí es donde está el tema de que hay que, digamos, sabiendo que uno entra con pérdida, hacer una apuesta que la cosa se va a normalizar, el comercio internacional no va a dejar de usar barcos, el 95% del comercio se hace a través de los barcos. Pero yendo a tu punto, yo creo que una cosa bien importante es la resiliencia del empresario. Yo creo que la familia Luksic, probablemente por su origen minero, donde en la minería uno tiene que estar acostumbrado a que algunos piques algunos yacimientos son encontrados y muchas veces uno hace un montón de hoyo y no encuentra nada, ¿ya? Tienen una cultura, desde el punto de vista de la cultura organizacional, muy incorporada la idea de que en los negocios a veces a uno le va mal. Es más, si uno solo hace negocios en que no le va bien, probablemente lo está haciendo mal, porque está dejando en el tarro de la basura un montón de proyectos buenos, ¿te fijas? Y si uno tiene la capacidad de dejar atrás los proyectos malos rápidamente y perseverar solamente con los proyectos con potencial o bueno, lo que uno, con un 50-50, por ejemplo, de buenos malos, es capaz de construir en el tiempo un portfolio de puros proyectos buenos, o mayoritariamente proyectos buenos. Y ese concepto, que proviene probablemente de la historia minera, del origen del grupo, en el caso de las navieras, yo tengo que decir que a pesar de que nos perdimos 1.300 millones de dólares, la familia siempre estuvo atrás, dispuesta a apoyar esta aventura. Ya, pero es interesante lo que tú dices, o sea, aparte de la formación minera que tiene la familia, hay una idea de que detrás de puede haber valor detrás de un proyecto malo, que no hay que andar persiguiendo siempre los buenos proyectos. Muchos emprendedores nos han dicho acá también lo mismo, ¿no? De que las mejores ideas nunca resultaron por lo demás y que a veces Si están los fundamentals, o sea, la parte, si desde el punto de vista del análisis de la industria, uno llega a la conclusión, o sea, si están todos perdiendo plata, es distinto si estoy yo solo perdiendo plata. Ah, no, claro. Si estoy yo solo perdiendo plata, el cuento es distinto. Pero si están todos metidos en el mismo problema, es un problema de la industria, ¿ya? Y ahí, bueno, hay que analizar si la industria es la industria de las huascas para la diligencia, cuando inventaron el automóvil. En ese caso, la verdad que el cambio tecnológico te dejó obsoleto y hay que transformar eso en fábricas de billeteras, a lo mejor, ¿no es cierto? O si se trata de un problema de coyuntura que tiene que ver con una razón o un origen que uno puede identificar. En este caso, la crisis de Lehman Brothers, por ejemplo. Quería hablar un poco de la vocación internacional. Si uno mira las empresas de usted, algunas de ellas SSU, tiene de socio a Heineken, ¿no es cierto? El Banco de Chile a Citigroup, la Sudamericana a Hapag-Lloyd, y además tiene una empresa de cable en Francia, pero siempre han buscado asociarse, y asociarse con alguien de afuera. ¿Eso es un axioma del grupo? ¿Es un ideal? Es una preferencia muy marcada y tiene que ver con la estrategia. Cuando uno está más disperso y está en distintas industrias, traer las mejores prácticas y sobre todo estar muy receptivo al cambio tecnológico. El cambio tecnológico es una cosa que ocurre en cualquier lugar del planeta, en cualquier minuto. O sea, estar despiertos, digamos, o tener a alguien que le va a hacer el wake-up call para decir, oye, está pasando esto en la industria y tenemos que prepararnos, es muy importante. Y en ese sentido, estos actores globales... Que son muy buenos socios, además. Son buenos socios, lo hemos tenido en telecomunicaciones también, ¿no es cierto? En general, en todos nuestros emprendimientos tratamos de siempre incorporar a uno o más actores internacionales. En el caso, por ejemplo, CSU, en aguas tenemos a Nestlé, ¿no es cierto? Tenemos a Heineken
en cerveza, somos licenciatarios de Pepsi, o sea, tenemos, tenemos socios en Colombia, ¿no es cierto?, la familia Postobón, que está dedicada al negocio de gaseosa. O sea, en general tratamos de siempre... Ahora, eso en tu pega significa muchos viajes, mucha interacción con gente de otras culturas, me imagino. Al principio sí, pero en definitiva para poder operar un conglomerado tú tienes que descentralizarte. O sea, y por lo tanto lo que vas haciendo es generando estas capacidades a nivel de cada empresa. Entonces, claro, al principio yo viajaba mucho, pero hoy día Pato Jotar viaja mucho, Macario Valdés, Oscar Asbun, o sea, todos están en la misma, digamos, y eso es lo que lo permite tener un conglomerado tan disperso y poder estar conectados. Sí. Ahora, esta idea de invertir fuera, que es una segunda idea que se ha mencionado mucho en los, digamos, las memorias, que en parte el éxito del grupo significa haber invertido fuera de Chile. Uno sale de Chile, y después vamos a hablar de política, pero uno sale fuera de Chile por tamaño, me parece natural, ¿no es cierto? Tú hablaste algo de la Comisión Antimonopolio, que te dice, está muy grande, porque Chile es difícil para hacer negocio. ¿Por qué se va uno? ¿Por qué empieza a salir, digamos? Hay varias razones. Yo diría que en el caso de Quiñenco, y voy a tomar los casos más emblemáticos, Nexans y Hapag, nosotros salimos de Chile porque teníamos un problema. Y quisimos, o sea, la manera más fácil de resolver ese problema era a través de una fusión con un operador de clase mundial. Yeah. Y teníamos un problema serio. Madeco en esa época también tenía problemas complicados, cuando hicimos el negocio con Nexans. Y Hapag-Lloyd, bueno, CCAB estaba al borde de la quiebra. También Hapag, no es que estuviéramos solos en este problema, pero la principal motivación fue resolver un problema y resolverlo con la lógica de un socio de clase mundial que nos traiga mejores prácticas, que nos conecte con el mundo, que nos aumente la eficiencia. Y buscamos, en el caso de Hapag, no fue solo con Hapag, hablamos con todas las navieras. En el caso de Nexans, hablamos con todas las fábricas, con todas las fábricas importantes de cable en Europa y Estados Unidos. Y no fue fácil que nos aceptaran, Chile, lejos. Era fácil vender quizá, pero asociarse no era tan fácil. De hecho, Hapag tuvo de novio con Hamburg Süd después de que habló con nosotros. Y afortunadamente los polos comunes se rechazan. Así que Hapag es el socio tuyo en la Sudamericana de Vapor, ¿no? que es una naviera de la ciudad de Hamburgo. Entre paréntesis, el alcalde de Hamburgo va a estar hoy día en Santiago, así que lo tenemos como una comida con él hoy día y mañana una celebración. Pero cuando nosotros le abrimos los ojos, pero se fueron a tratar de asociarse con un alemán que también es de Hamburgo, Hamburg Süd. Pero eso no resultó, terminaron con nosotros. En el caso de las empresas de cable, te digo que tuvimos que golpear la puerta a General Cable en Estados Unidos, a Prysmian en Italia, y terminamos finalmente con la tercera novia, que fue Nexans. O sea, a veces no hay que tomar un no como por... Es otra cosa, no como por definitivo y volverse con la cola entre las piernas. Hay que seguir golpeando puertas, seguir insistiendo. Pero ahí tienen dos ejemplos de salidas del país motivadas por el interés de crecer, pero también muy importantemente por el interés de resolver un gran problema. Pero hay otros ejemplos. El ejemplo es CCU, por ejemplo. Se viene a instalar Quilmes a Chile. En esa época era de la familia Bemberg, hoy día es de los brasileños, no son de Inver, pero esa época eran los Bemberg. Y se viene a instalar Quilmes a Chile a competirnos. Y nosotros dijimos, bueno, la mejor defensa del ataque. O sea, si nosotros estamos replegados en el área chica, cabeceando los centros, en algún minuto nos van a enchufar un gol. Entonces tenemos que de alguna manera distraerlo y instalarnos en Argentina, devolverles la mano. Pero ¿cómo nos instalamos en Argentina? A partir de cero, como lo hicieron ellos acá. No. Ellos eran un monstruo en Argentina. Eran muy grandes. Eran parecidos a lo que nosotros éramos en Chile, pero Argentina era 3 veces Chile en esa época, digamos. Y bueno, partimos quizá por nuestra vocación de haber estudiado en Estados Unidos, a ver a Anheuser-Busch. Yo los conocía porque había tenido alguna relación con Inver, antes por un amigo brasilero que había estudiado conmigo en Chicago, que me presentó Marcel Telles, que hoy día es uno de los dueños de Inver en esa época, y conseguimos la licencia para Argentina, y nos fuimos a instalar en Argentina. ¿Cuál fue el motivo? Fue una cosa puramente defensiva, no es que estábamos tranquilos y contentos acá, nos fuimos a instalar en Argentina. Después, cuando Inver compra Quilmes,
Lo que nosotros percibimos es que InBev era muy agresivo compitiendo por precio. ¿Ya? Entonces dijimos, bueno, no podemos exponernos a un dumping, digamos, o políticas predatoras de precio por parte de este monstruo que InBev. Entonces la mejor manera de hacerlo para protegernos era aumentar nuestra diversificación de productos, que es lo que nos permitía mayor eficiencia en la distribución, y inventamos el concepto de multicategoría, que hemos ido replicando en Sudamérica, como de nuevo una medida defensiva, ¿ya? Y nos fuimos a instalar a Uruguay, a Paraguay, a Bolivia, a Colombia, a Argentina, con esta multicategoría de productos: vino, pisco, cerveza, gaseosa, jugo. La última transacción fue asociarnos con Danone en Argentina por el tema del agua. ¿Ya? Así que las razones son distintas. En el caso de Enex, es complementar nuestro portfolio con un país que teníamos muy subrepresentado en el portfolio, que era Estados Unidos. Ellos siempre han pensado que Estados Unidos tiene está pasando por un gran momento en lo económico, digamos, vis-a-vis el resto del mundo. Y ahí fue una cosa más racional y selectiva, que es para, en el fondo, complementar el portfolio. Pero hasta ahora no escucho ninguna razón por la cual uno diga es Chile el problema, ¿no? Porque hoy día estamos viviendo un ambiente raro, dicen, no, los empresarios se van a ir, las empresas están llevándose la plata, ¿no es cierto? Me imagino que todos han leído eso. En el caso nuestro no, pero sí teníamos la percepción de que el mercado y la política nos percibía como ya muy grande, y en Chile eso no es tan bueno hoy día, y en esa época tampoco. En el caso de Enex, como les contaba antes, sí fue Chile, en el sentido de que cuando compramos Terpel, la Comisión Antimonopolio nos quiso, digamos, prohibir la compra, reclamamos a la Corte Suprema, finalmente la Corte Suprema nos dio la razón, pero nos lo obligó a medidas de mitigación. Y el mensaje fue súper claro: esta es la última, no nos van a dejar comprar otra. Entonces, de ahí que si queríamos desarrollar el negocio de tiendas de conveniencia y gasolinera o electrolinera, lo que fuera, en el mundo de la estación de servicio, teníamos que buscar otros mercados, no podíamos hacerlo en Chile. ¿Cómo es tu pega ahora? Yo me imagino cómo se decide invertir en un mundo en donde venimos saliendo de una pandemia, aparentemente vamos a una crisis muy grande económica, producto de lo que se hizo por la pandemia, estamos en guerra en Europa, y además la próxima semana aquí en Chile hay una elección que puede definir muchas cosas, ¿no es cierto? Entonces, un grupo como el de ustedes, que tiene que estar tomando decisiones de inversión, ¿cómo se evalúa esto? ¿Hay un plan para el rechazo, un plan para el apruebo? No sé si será tan así, pero me imagino que tienen una especie de carta Gantt así gigante, un Excel que van cambiando. Uno se va preparando para las cosas que se anuncian o que se anuncia que vienen, en la medida de lo posible. Elegimos los sectores pensando en que fueran sectores resilientes. Yo me acuerdo un detalle, me acuerdo que hace muchos años atrás alguien nos propuso la idea de entrar en una ISAPRE. Y en esa época... Hoy día una pésima idea, ¿no? Yo creo que más que una pésima idea, yo creo que las ISAPRE han sido una tremenda contribución no digo hoy día porque están en cuestión. No, cuestión. yo sé, pero para allá voy. Yo creo que tiene algunos defectos que se podrían resolver como concepto de lo que es el servicio que prestan. Pero yo me acuerdo que en esa época, ustedes no se acuerdan a lo mejor, pero justo había ocurrido un incidente en que a un ministro de la Corte Suprema le habían operado la cadera equivocada en una clínica. ¿No se acuerdan de eso, no? Entonces, yo me acuerdo que estaban presentándonos la idea y yo dije, ¿se imaginan ustedes que en una clínica ligada al grupo Luxich, a un ministro de la Corte Suprema, al juez Muñoz, por ejemplo, le operan la cadera equivocada? ¿Qué es lo que nos pasa? Entonces dije, ¿sabes qué más? Yo creo que estaríamos muy expuestos. O sea, tendríamos un problema, como dice Jonathan Haidt, espinudo, ¿no es cierto? Wicked, que sería muy complejo resolver. Entonces dijimos, ¿sabes qué más? Hay ciertos sectores que para nosotros son muy interesantes, pero para nosotros pueden ser un poco más complejos. Sí, pero eso, digamos, mirado después, porque por ejemplo la banca puede estar expuesta, ¿no es cierto? Y además en Chile se están planteando cosas que afectan más que un sector al país, ¿no? Y en ese sentido cambian las reglas del juego. Yo ni siquiera quiero decir, va a haber un cambio de reglas del juego, o está sucediendo un cambio que me imagino ustedes no previeron tampoco,
¿Y que lo hace qué? ¿Más difícil, más fácil? Mira, nosotros, yo creo que del punto, porque aquí se confluyen siempre muchas razones para hacer las cosas que uno hace. Nosotros ya desde, yo diría el año 2011, 2012 empezamos a, y si uno ve las cifras se da cuenta que ocurrió en ese minuto, empezamos a ver que la trayectoria que tenía Chile empezó a cambiar. ¿Ya? Fíjate tú que cuando uno pone los números de crecimiento de Chile en un gráfico, se da cuenta que como que hay un antes y un después del 2012. O sea, el crecimiento de Chile después del 2012 es como 1,5 puntos más bajo que el antes del 2012. ¿Qué pasó en el 2012? El presidente de la República era Sebastián Piñera, estaba en su tercer año de su primer mandato. Y bueno, mi amigo Felipe Larraín, compañero de curso en el colegio y la universidad, y muy amigo, era el ministro de Hacienda, y yo lo hizo súper bien. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué la cosa se echó a perder ahí? Dije, no habrá sido el binominal. No, pero el binominal vino en el 2015, 3 años después. Y la única explicación que yo tengo es que en ese minuto cambió la probabilidad de que Michelle Bachelet ganara la elección. Y como las cosas cambió en el sentido que aumentó. Y que era su segundo gobierno. Era su segundo gobierno, pero Michelle Bachelet llegó a su segundo gobierno con un discurso totalmente distinto a aquel que usó en el primero. Yo creo que fue el trauma de perder el gobierno con Sebastián Piñera, que produjo el cambio de paradigma y de la necesidad de moverse más hacia, no lo quiero calificar, pero hacia una cosa más protectora de las personas, más que una cosa más orientada al logro. Y eso produjo el cambio. Y si ustedes se fijan, la bolsa chilena está en el mismo valor del 2012, 10 años después, los 5.000 puntos que tenemos en el IPSA, ahí están clavados desde esa época. No deja de ser impresionante. Entonces, coincidió. Y nosotros ya en esa época empezamos a sentir un cambio en la velocidad a la cual Chile se iba a seguir desarrollando. Oye, pudiste habernos avisado. El 2012 ustedes ya tenían una percepción de que la cosa había cambiado. Mira, hay pequeñas señales que para mí son muy importantes. Van a entender mi sesgo, pero mi sesgo es por Chile, no por los empresarios. Les puedo hacer un comentario respecto de eso a continuación. El presidente Piñera, que fue mi jefe, muy amigo mío, cuando estuvo en el gobierno la primera vez, subió los impuestos. Era el primer gobierno de centro-derecha desde Arturo Alessandri, de Jorge Alessandri probablemente. Sí, pues. Electo, me refiero democráticamente, y subió los impuestos. Oye, aunque no hubiera funcionado, yo habría esperado de él la propuesta contraria, que lo hubiera bajado, aunque no lo hubiera resultado. Entonces, como que en ese minuto, como que el cargo de conciencia por lo que éramos y lo que habíamos logrado empezó a dominar la política, y yo creo que esa fue una primera señal de alarma. Pero eso se tradujo en que tú dices en que ustedes como grupo comenzaron a tomar otras decisiones. Yo creo que en el margen, o sea, a ver, ¿cómo tomamos las decisiones? Todo lo que sea necesario hacer para mantener nuestra posición de competencia competitiva y de prevalencia en los mercados que estamos, y por lo menos tanto en Chile, se hacen. O sea, el CAPEX de CCU tiene que ver con lo que está pasando en la industria cervecera en Chile, y punto. O sea, nunca hemos parado o desviado el esfuerzo por mantener nuestra participación de mercado y nuestros mercados bien servidos en los mercados en que estamos. Ese es el desde. Pero si nosotros somos capaces de generar excedentes por arriba de eso, que es lo que deberíamos hacer para pagarle dividendos a nuestros accionistas y retener una parte de ello, la pregunta es ¿a dónde lo invertimos? Ese excedente. Y ese excedente en el margen lo hemos venido colocando en estas inversiones en el extranjero, fundamentalmente para, como les conté antes, resolver problemas de Chile, digamos. El tema Madeco, que estuvo muy complicado financieramente, el tema Sudamericana de Vapores, que no sé si era una empresa radicada en Chile, pero en realidad era una empresa global en ese momento. Estaba vendiendo servicios en todas partes del mundo. Pero el margen, como vimos con más simpatía y más interés, el poder hacer esto. O sea, hubo un cambio el 2012, de hecho, en una columna que tú escribiste la semana pasada, creo, porque Pancho escribe muchas columnas, ¿no? Es un empresario atípico tú, porque opina de profesora. Opina del medio ambiente, del COVID, de la economía. Bueno, en la última dijiste que Chile ha perdido 70.000 millones de PIB en ese periodo de 2012 hasta ahora, ¿no? Sí. Y que
si uno le pone impuestos son 14.000 millones menos de recaudación, Sí. que es igual a lo que se quiere recaudar ahora con la reforma tributaria. Eso. ¿no? Entonces, eso es lo que se ha perdido en recaudar por el crecimiento que también hemos perdido. Ahora, tú eres muy crítico de la reforma tributaria actual, Sí, ¿no es soy muy cierto? crítico. Eres crítico en general de subir impuestos. Sí, ¿no? sobre todo en el caso de Chile de hoy. A ver, lo primero es que, tengo que decir es que a los empresarios, y sobre todo a los grandes empresarios, y aquí Salvador me puede ayudar, muchas veces les conviene que suban los impuestos. ¿Ya? ¿Cómo puede ser eso? ¿Por qué les conviene? Oye, hay varios papers bien interesantes escritos al respecto. La razón es muy simple. El incumbente, el que está instalado en la industria, ¿cuál es el peor impuesto que le puede cobrar? ¿Quién es al que más susto le tienen? Al competidor. Es el que verdaderamente le puede quitar la utilidad. ¿No es cierto? Entonces, si yo, a través de un impuesto más alto, logro que los que estaban pensando en instalarse a competirme se desistan y se vayan a otros mercados, lo que voy a hacer a continuación, y esto sí lo aprendí en Chicago, a través de los cursos de organización industrial, voy a agarrar todos mis costos, porque son costos de todos los que participan en el mercado, no solo míos. Cuando son los costos de todos, y se los voy a traspasar a los stakeholders. Todo en completo. Le voy a traspasar a los consumidores el mayor precio porque lo que busco yo como empresario es un retorno después de impuestos que me cubra mi costo capital, punto. Entonces lo que tiende a ocurrir, y miren la industria del tabaco, por ejemplo. La industria del tabaco está llena de impuestos y es una industria inmensamente rentable, porque no entra nadie a competirle. ¿Se fija? Entonces, cuando yo no tengo que ir a preguntarle la opinión a los grandes empresarios respecto a si es buena idea o mala idea subir los impuestos. Capaz que me digan que sí. Porque ellos, lo que tenemos con más impuestos, el efecto es el siguiente. Cuando uno sube los impuestos, lo que ocurre es que la economía se achica. Hay que financiar los impuestos, hay que pagar. Entonces, cuando hay que pagar más impuestos, uno va a vender menos, ¿no es cierto? Porque hay que subir los precios para pagar aunque fuera una parte del impuesto que quiera recuperar, va a tener que subir un poquito los precios. Ustedes se acuerdan por curva de oferta, curva de demanda, precios más altos, vende menos, la economía es un poquito más chica. Pero ¿qué es lo otro que ocurre? Los que están dispuestos a ser empresarios en ese contexto son los menos aversos al riesgo. Entonces, se produce un segundo efecto, que es que hay un sesgo a que los empresarios sean los menos aversos al riesgo, ¿ya? Los más dispuestos a tomar riesgo, que van a recuperar probablemente una tasa de retorno mejor a la que habrían tenido por un monto más chico. Pero como pueden ir a invertir el excedente a otro lado, lo que tenemos es que el que sufre realmente es el consumidor, el trabajador, que va a tener un dinamismo más bajo en los salarios, una menos oportunidad de pega. Entonces, la verdad que lo que uno tiene que pensar es, cuando mira una estructura tributaria, es cuáles son los incentivos que se están generando y sobre todo compararlo con los incentivos que existen en otros países del mundo, ¿ya? Y cuál es el efecto que eso tiene sobre la actividad, porque, y de ahí el comentario, nosotros hemos perdido un crecimiento y por tanto Chile recauda más o menos un 22% del PIB en impuestos. Y de ahí viene la cifra de 14.000 millones. Si Chile hubiera seguido creciendo a 1,5% por año más que lo que hemos crecido, que es lo que pudo haber ocurrido, a mi juicio, y aquí tenemos un montón de discusiones con los economistas, pero desde el año 2012 a la fecha, hoy día tendríamos 70.000 millones más de PIB al año y tendríamos, por tanto, 14.000 millones más de recaudación al año. Ahora, una justificación para los impuestos, ¿no es cierto?, es que hay necesidades. Este gobierno ha planteado que tiene muchas necesidades que cubrir, necesidades que son reales, no hay que desconocerlas, ¿no? Y que por lo tanto se necesita recaudar más, Sí, ¿no? lo que necesitamos es más recaudación, pero no necesariamente más tasas. Y ahí es donde está el punto. Porque, y déjame darte un ejemplo, ¿eh? Es un ejemplo que creo que es fácil de entender. Lo que están pensando es recaudar un 4 y tanto por ciento del PIB, 5% del PIB, o sea, 5 de 20, o sea, lo que quieren es subir un 25% en un corto plazo la recaudación tributaria. Eso no lo ha hecho nadie. Y la razón es muy simple, no cabe. Imagínate tú el siguiente ejemplo. Ustedes se van a Miami, ya no se están preparando la maleta para volver, la tienen la maleta llena porque ya fueron al mall, ¿no es cierto? Ya compraron las cosas que tenían que comprar, ¿no es cierto? Y están ya por partir al aeropuerto y aparece el pololo o la polola, en el caso nuestro, a lo mejor nuestras mujeres o nuestros maridos, con
bolsas de las compras de la última hora. Y las bolsas son equivalentes a un 25% del valor de la capacidad o de la cantidad de cosas que hay en la maleta. Y la maleta está que revienta. Y les dicen a uno, por favor, méteme esta ropa dentro de la maleta. Pero estáis locos, no cabe. Pero ¿cómo no cabe? Yo me tengo que llevar la maleta a Santiago. Ahí estáis abriendo el cierre de Leclerc, saltando arriba como un gorila, ¿no es cierto? Saltando arriba de la ropa, aplastándola, metiendo las cosas a la fuerza. Y lo que va a pasar es que cuando llegué a la correa transportadora, después de hacerse el PCR, nosotros en el aeropuerto de Santiago, es que vaya a empezar a ver, como me pasó a mí una vez, por otras razones, no es un aeropuerto de Estados Unidos, vaya a ver, esta chaqueta es mía, y viene con la correa transportadora. Se rompió la maleta, bueno. Se rompió el cierre, y vaya a empezar a ver las prendas una por una, llegando por la correa transportadora. Entonces, porque el empresario no es el rico MacPato de los cómics que leíamos nosotros cuando éramos niños, donde se pega todos los días un piquero a una piscina llena de monedas y billetes, entre otras cosas, porque uno saca la cresta si se tira arriba unas monedas del tablón. ¿No? Pero los recursos están invertidos. Entonces, cuando uno tiene que mirar los flujos y aspirar a capturar una parte de los flujos, ¿no es cierto? Entonces, no es llegar y hacerle espacio en una economía de la noche a la mañana a un 5% del PIB para cambiarlo de donde está hoy día alocado o asignado a otro lado. Esa cuestión hay que hacerla de a poco. ¿Ya? Ese es un primer factor. El segundo factor es que uno compite con el resto del mundo. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que en Portugal no hay impuesto de herencia? Cero impuesto de herencia. País de la OCDE. ¿Ya? ¿Cuánto el impuesto de herencia en Chile lo quieren subir? O sea, otro ejemplo del problema que tenemos en Chile, que esto es particularmente importante para ustedes, los jóvenes, el impuesto a las ganancias de capital. El impuesto a las ganancias de capital es un impuesto fundamentalmente al emprendimiento. Porque ¿dónde se producen las ganancias de capital importantes? Se producen cuando uno transforma una idea en un flujo de caja. La idea vale cero y por tanto impuesto interno la tiene valorada en cero. El flujo de caja que ustedes construyen con esa buena idea va a tener un valor presente que se va a transar en un mercado. Cuando ustedes lo quieran realizar, ya sea porque se fusionaron con otra empresa o porque vendieron ese proyecto, un unicornio, no sé cómo se llaman estas cosas ahora, o cualquiera de estos, van a conocer al Servicio de Impuesto Interno por primera vez en la vida, que va a llegar a pedirle hasta un 50% de la utilidad. Ahora, 50% de la utilidad, si todos los proyectos fueran buenos, no es tan malo, ¿ya? Pero cuando ustedes a priori no saben si el proyecto va a ser bueno o malo, o sea, cuando hay riesgo de por medio, y por eso que hablo de ustedes y los emprendimientos, el impuesto, el valor esperado de ese impuesto, es difícil lo voy a decir, después lo hago un ejemplo fácil, es 1 partido por 1 menos la probabilidad de fracaso por la tasa de impuesto. No entendí. Si la probabilidad de fracaso es 0, el impuesto esperado es la tasa. Pero si la probabilidad de fracaso es 50%, el impuesto esperado, el valor esperado del impuesto que van a pagar es el doble de la tasa. Cuando la tasa es 10%, el impuesto corporativo, el doble es 20. Cuando la tasa es 27 más 22, 50, el doble de 50 es 100. ¿Te fijas? Entonces, en el fondo, al final del día, se hace muy difícil el emprendimiento, a priori. Entonces, lo mismo ocurre con la idea del impuesto al patrimonio, que a mi juicio es, como dice esa columna, es probatorio porque se lleva más del 100% del retorno después de impuestos de algunos activos financieros. Y así es que no hay que verlo en el promedio, hay que verlo en el margen. O sea, por ejemplo, cualquier persona que pague impuesto al patrimonio no puede tener instrumentos de renta fija en la cartera, porque sale para atrás. Claro. ¿Se fijan? Bueno, quiero agradecerle a ustedes por estar hoy acá, a la universidad, al decano, veo al rector allá también por acogernos y especialmente a Francisco por estos largos ratos que hemos estado juntos. Al revés, ha sido un gusto. Ya, así que muchas gracias a todos.